Bienvenidos a este nuevo episodio, donde estamos en esta serie preparando nuestro corazón para lo que será nuestro Congreso de Universitarios de Alfa y Omega. Hoy, con un invitado muy especial y con una temática bastante interesante. Algo que no solo a los cristianos, sino a todas las personas nos afana, es que nuestra vida no pase por este mundo y pareciera que no dejó ninguna huella. Ser uno más del montón es algo que nos aterra a todos desde el inicio. Hay algunas encuestas o algunas cifras que nos hablan acerca de esto. En América Latina, el 57% de los protestantes y el 43% de los católicos se refieren mal a creer que la vida cristiana los puede llevar a una vida de prosperidad. El 66% de los cristianos evangélicos en los Estados Unidos cree que promover la prosperidad es dañina en los hijos de Dios. Y en una encuesta de 2017, el 70% de los pastores evangélicos en los Estados Unidos habla de cómo la teología de la prosperidad daña la percepción de la vida abundante con respecto a Dios. Pero la verdadera pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿qué es la vida abundante? ¿Qué es realmente no ser uno más del montón? Por eso, bienvenidos a este episodio que hemos denominado Huye de ser uno más. Hola a todos y bueno, hoy tenemos un invitadísimo súper especial, el coordinador mundial del Ministerio de Profesionales y Empresarios Comprometidos para toda la ICT en todos los países. ¿Qué más, Pipe? Bien, José, contento de estar aquí saliendo de la caja. Uy, bueno, bienvenido. Se arrancó con toda. Tiene como perfil así de podcast. De presentador. Le sale natural. Bueno, Pipe, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, cuéntanos un poco para ti. Pues bueno, el episodio de hoy se llama Huye de ser uno más. Para ti, ¿qué significa esto? Pues para comenzar, yo diría que la experiencia de tener una relación con el Señor Jesús fue lo que definitivamente cambió el ser uno más. Yo recibo al Señor Jesucristo a los 22 años, justamente terminando la carrera profesional. Estudié mercadeo en un momento donde el mercadeo era como la carrera de moda. Todos los jóvenes quieren estudiar publicidad y mercadeo. En ese momento, de hecho, vengo de Neiva. Y pensar en una carrera de estas, pues, ¿en qué vas a hacer en Neiva? Por supuesto que en ese momento fue inmediatamente pensar en vivir en Bogotá. Perdón, para los que nos están escuchando de afuera, Neiva es una ciudad pequeña en Colombia, ¿no? Y Bogotá es la principal. Y Bogotá la capital. Exactamente. Entonces, en ese momento era como, ¿qué es mercadeo? ¿Qué es publicidad? Nadie sabía. Estamos hablando de más o menos unos 30 años atrás. O sea, yo solo estaba en el pensamiento ya con esa cifra es evidente que todo el mundo creía que ibas a la NASA, algo así. Exacto. No, mis papás querían que estudiara petróleos, que estudiara derecho, que estudiara como contador, pero definitivamente... Era como muy hippie. Sí, digamos que sí. Digamos que sí. Estudio aquí en Bogotá y resulta que llego a una universidad completamente también distinta, no solo a mi entorno social del momento, sino pues estaba en la capital de Colombia. Eso generó para mí un cambio absoluto. Termino la carrera profesional y es ahí donde conozco el camino de ser cristiano. Una amiga me comparte y tengo la posibilidad, digamos, de empezar una nueva vida. Desde ese momento hasta hoy yo pienso que el ser cristiano fue lo que realmente me sacó de la caja. Yo ya tenía súper claro cuál era el modelo que yo quería seguir en mi vida. Yo tenía un tío soltero, profesional, exitoso, y digamos que para mi generación eso era como el ideal, ¿cierto? Iba a los lugares que quería, tenía las vacaciones que quería, pero definitivamente, como te digo, 22 años me encuentro con el Señor Jesús, y eso definitivamente cambió toda mi vida. Wow, bueno, entonces ya que estamos arrancando pues esta historia, pues cuéntanos tus inicios, cómo fue ese conocer a Dios, cuéntanos un poco de tu vida antes de ser misionero, antes de tomar esta decisión tan importante en la vida. Yo también quería preguntarte, ¿te
¿Te imaginaste algún día siendo cristiano? O sea, antes de tus 22 años pasaba por tu mente como, bueno, interesante, o jamás pensaste llegar a ser cristiana. No te la ¿Te imaginaste ser cristiano antes de los 22 años y después te imaginaste a los 24 o 25 ser misionero? Jamás, jamás. Digamos que esto que estoy viviendo es toda una aventura, lo que nos ha compartido el líder Jimmy por estos tiempos. El bienaventurado es que nos vaya bien en esta aventura, ¿cierto? Y justamente para mí eso fue lo que significó el recibir a Cristo. Digamos que 22 años, graduado, me fui a hacer un intercambio a Estados Unidos, y cuando regreso, pues la idea todo el tiempo era haberme quedado en Estados Unidos. Llego a Nueva York, y en Nueva York yo experimento que me abruma la ciudad. No te sé explicar exactamente qué fue lo que pasó conmigo. Era mi propósito, mi anhelo personal. Me quería quedar en Nueva York a toda costa, pero la ciudad me abruma. En ese momento yo digo, no, me regreso a hablar con mis papás, decirle, bueno, la inversión se acabó aquí, me regreso nuevamente. Y es justamente en ese momento donde asisto por primera vez a la cruzada, digamos a una reunión cristiana en nuestra familia de la fe. Y resulta que yo tengo una experiencia radical ese día. El día que asisto, yo experimenté como que si me quitaran un bulto enorme de encima. ¿Te acuerdas del tema? Sí, total, me acuerdo. Estaban bendiciendo, era la típica reunión que hacemos el 24 de diciembre en un distrito. ¿24? Sí. Ay, tan lindo el regalo del Señor. Ay, tan lindo. Yo llego a la reunión, para mí la persona que estaba compartiendo el tema era como si estuviera leyendo mi vida, literal, y de principio a fin en la reunión yo empiezo a llorar y no sé por qué. Empiezo a llorar, y finalizo la oración y finalmente siento como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. O sea, yo digo que ese momento para mí fue contundente, iniciar así la vida cristiana. Wow. En ese momento ya... digamos que duré durante aproximadamente unos 3 meses buscando trabajo en Bogotá, no conseguía, pero ya después de esta experiencia regreso nuevamente a Bogotá. ¿De Estados Unidos? Sí, regreso de Estados Unidos, y en ese momento presento una hoja de vida para una entidad diplomática, la Embajada Americana. Opa. En ese momento aplico para un cargo dentro de la misión diplomática, y todo el mundo me decía, no tienes palanca, no tienes la posibilidad, bueno, etcétera. Me hacen la entrevista y quedo. Es un proceso aproximadamente de un mes. Fueron a revisar, digamos, hicieron la inspección domiciliaria, viajaron desde Bogotá a Neiva a revisar dónde vivía yo, todo. Y entonces, claro... Todo un proceso de seguridad. Un proceso de seguridad, porque era para trabajar directamente con ellos, entonces para el Departamento de Estado. Entonces, en ese momento, resulta que comienzo yo también de manera paralela a asistir al distrito. Y comienza mi vida a tener lo que, pues digamos, estamos hablando de salir de la caja. La mayoría de mis compañeros de universidad, en agencias de publicidad, trabajando para empresas de mercadeo. Y yo en ese momento estaba en un cargo de compras en la Embajada Americana. La mayoría de la gente pues obviamente me preguntaba, ¿usted cómo hizo para llegar ahí? ¿Qué fue? ¿A dónde aplicó? ¿Cómo lo logró? Y digamos que yo pienso que fue justamente el tema de que Dios ya sabía como qué propósito tenía conmigo. Durante 3 años ¿Estuviste 3 años ahí? 7 en total, wow. 3 en servicio al cliente y 4 como comprador. Digamos que esa es como la experiencia, sí. ¿Hablaba todo en inglés? Todo. Las compras se hacen en inglés, los contratos se hacen en inglés. Uno vive dentro de la embajada, es un pedacito de Estados Unidos, realmente. Lo que uno ve en la embajada es un territorio americano. Todo, la Constitución, los festivos, yo veía a todo el mundo de vacaciones cuando era el día festivo y nosotros trabajábamos normal, era un día normal. Entonces, digamos que esa fue como mi experiencia. Empiezo en un ministerio de profesionales justamente.
Nunca estuve en Alfa y Omega, llegué directamente Bueno, a entonces vamos a profesionales. acabar hasta aquí. Muchas gracias. O sea, la idea es que nos contaras que habías Gracias, estado en Alfa y pues. Omega, pero... No, llego a los 22 años ya graduado. Entonces, Mira de que verdad. aquí viene algo muy curioso, porque tú nos hablas de los 22 años, cuando arrancas tu historia nos dices, yo llegué a los 22 años, yo tengo la sensación de que me estás hablando de un chico universitario hoy No, en yo día. también me gradué a los 22. Y un chico universitario. Ay, no, pues qué pena, no, yo me gradué a los 26, qué pena. Y, bueno, eso es otra historia. Honestamente no puedo hacer serio. Y resulta que pero yo te escucho hablar y arrancas y todo. O sea, tú llegaste de una vez al PEC. Arrancar esta vida ya adulta, siendo a los 22, cuando uno hoy ve a la gente a los 22 como que no quieren ser adultos, ¿no? Es que creo que también estamos saltando pues 20 años en la historia, pues no es por enfatizar tu edad, pero... Muchas gracias, como Laurita, de verdad. siento Gracias que por... antes la gente maduraba mucho más rápido porque era una obligación madurar y siento, no sé, que hoy es una resistencia, un poco lo que el líder está diciendo, como yo... pues ya tengo cierta edad y aún me siento en los 20, sí, como que yo digo, soy una niña y a veces aterrizo y digo, no, ya son 30, ya es diferente. Pero antes sí la gente quería, incluso lo quería, era un sueño y una responsabilidad y hay una resistencia muy fuerte. Y es que de hecho la concepción de joven ha cambiado bastante, ¿no? Hasta políticamente se conoce que un joven va como hasta Los 28. aproximadamente los 27, los Pues no, 28 según la años. ley de juventud en Colombia es hasta los 28 años. Hasta ahí 28 tienes años. auxilios que el gobierno da para los jóvenes. Ajá, pero de cierta forma también mentalmente hoy en día pues se llega a esa edad y se sigue pensando o se siguen asumiendo los jóvenes pues Nos todavía no seguimos. como adultos y no asumiendo una nueva etapa, ¿no? Claro, o sea, simplemente como una pequeña propaganda para volver a tu historia que es tan oportuna para este punto es, ¿cómo es la percepción como ya que estás con los profesionales? O sea, ¿a qué debería hoy aventarse un joven o bueno, una persona a los 20, 23 años? ¿Será que vale la pena seguir avanzando? ¿Vale la pena? ¿Qué es importante ahí? Sí, yo pienso que sí, lo que dice Laurita, digamos que estamos viendo una generación un poco diferente. En mi generación, a los 20, yo estaba, digamos, en un cargo donde todos mis compañeros dentro de la empresa tenían el doble de mi edad. O sea, yo también, digamos que ahí también estamos Precoz. hablando de que llego a los 22 años a ocupar un cargo que normalmente, exactamente, entonces también era romper la caja porque seguramente las personas que estaban acompañándome en los cargos que estaba ocupando en ese momento eran personas que habían trabajado toda la vida, habían hecho una carrera profesional, bueno, etcétera. Digamos que sí hay un cambio de generación y ahora que estamos viendo desde el PEC que estamos viendo como esa barrera o más que esa barrera, el no querer pasar del alfa y omega a los profesionales. Y digamos que a mí ese salto me lo ayudó a pasar justamente el entender ese propósito que Dios que tenía conmigo. Además que mis papás viven en Neiva, yo vivo en Bogotá y me tocó. O sea, no hubo como chance de decir, ay, voy a estar con mis papás, me voy a quedar con ellos. No, o sea, de hecho mi papá cuando me graduó de la universidad me dice, Felipe, aquí, ya aquí se te acabó todo. O sea, tú puedes vivir en la casa. No vas a tener, no te va a faltar un techo, no te va a faltar alimento, pero si tú quieres hacer algo con tu vida, ya es lo que tú tienes que hacer. Wow. O sea, en otras palabras, como que, mijo, hágale, sí, sí. como cuando lo sacan del nido. Pero mira que eso es muy importante porque hay momentos en los que la vida uno siempre le pone ciertas condiciones y te tienes que adaptar a esas condiciones y no hay problema en eso, o sea, hay que hacerlo. Y de cierta forma es como lo que tuviste que vivir, ¿cierto? Exactamente. Entonces, digamos que no fue complejo el proceso de entenderlo, Ok. pero yo pienso que fue porque ya tenía una relación con Cristo. Digamos que ya era como que sabía cómo enfrentar la situación, no estaba solo y eso me ayudó muchísimo a entenderlo. Muy bien, volvamos a Pipe. 7 años después de la embajada. Perfecto, entonces 7 años después de la embajada voy a una peregrinación. Yo estaba soltero en Alfa y Omega. En ese Trabajas con la embajada, Sí. soltero, ¿20 qué? 25 O sea, años. No, más o Brad menos. Pitt. Mejor dicho, Esta Brad. manera Brad Pitt.
25 años más o Y menos. para las que sabían que Adán Neiva debía ser el hombre inalcanzable también, los que lo conocieron siendo niños y demás, y quedan Adán Neiva y él en Bogotá era el sueño. Claro, no. Y en ese momento venir a estudiar a Bogotá era como, ahora seguramente Claro. Extranjero. fuera. Claro. Bueno, el caso fue que ahí yo termino, bueno, estábamos con los 7 años de la embajada. Bueno, hay un momento en mi vida en donde empiezo a tomar decisiones, y las decisiones que también son, digamos, que cambian completamente la vida: con quién me voy a casar y qué voy a hacer el resto de mi vida. Digamos que eran las dos preguntas claves, y voy a Israel. Esa es como la decisión que tomo. Digo, no, esta es una decisión que tengo que tomar y voy a Israel. Y en Israel tuve la experiencia primero de una promesa que Dios me regaló muy, muy contundente, en donde me decía que en efecto Él quería que yo me casara. Era mi propósito cumplirle a Él un propósito que tenía conmigo junto a alguien. En ese momento no tenía ni idea quién era, pero también el hecho de servirle. O sea, en ese momento, por primera vez a los 27 años, experimento que Dios me llama de una manera especial a servirle. Yo le cuento a mi líder en ese momento, llego al distrito, le cuento y me dice: Dios te va a llamar, o se va a efectuar ese llamado el día que el mundo te esté ofreciendo lo que tú siempre has soñado y tú tengas que elegir, y lo vas a elegir a Él. Y aquí quiero hacer una propaganda importante. La peregrinación. O sea, no. En diciembre. No. No. Que a veces hoy en día hay mucha gente que me interpreta esta idea de servirle a Dios como misionero. O sea, pareciera que como que se están cerrando puertas, no sé qué tal cosa, cuando lo que dice Pipe es cierto. O sea, qué importante es saber que es en el mejor momento cuando yo tengo que decidir soltar las redes Total. y seguir al Señor. Pero Eso me hay una parece- propaganda de lo que él dice que me parece también muy importante, y es que él dice: entendí que mi propósito, que el llamado es especial para mí. Y pasa algo, y es que el podcast, este episodio se llama Huye de ser uno más, y huir de ser uno más implica que hay gente a la que le está resultando algo y yo quiero irme para allá, y lo que Pipe hace es le pregunta a Dios. De hecho, le pregunta a Dios allá en su casa y le dice como: momento, o sea, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres para mí? Y esa idea que el líder está diciendo se ha viralizado de alguna forma, es porque como a muchos les ha pasado, todos hacemos de eso que a muchos le pasa una ley, y ni siquiera le preguntamos a Dios realmente qué es lo que tiene para nuestra vida. Entonces me parece también muy, muy bonito eso que él decía. Hay algo muy valioso que, digamos, de lo que hiciste en Israel, y es que para mí lo que hiciste fue volver a Dios tu todo. Como que tu todo no eran tus proyectos personales, aspiraciones o sueños en particular, sino que tu todo fue Dios. Y fuiste a Dios y Él te habló de una forma muy clara. De ahí lo que muchas veces entendemos acerca de lo que es servirle a Dios, como que tú lo dejas todo, entre comillas, porque en realidad lo ganas todo, ¿no? Que eso es como lo que hemos visto también a través de tu vida. Exacto. Y eso que están diciendo ahorita, digamos que es súper importante, porque yo entiendo que todo lo que he vivido desde el momento en que tengo mi experiencia con el Señor Jesucristo ha sido su plan y por el camino que Él me ha llevado. Digamos que nada de lo que yo he vivido en esta nueva vida, desde los 22 años, lo soñé. Nada de lo que yo estoy viendo hoy estuvo planeado, absolutamente. No, dentro de mis propósitos, como les decía, no estaba ni siquiera trabajar donde trabajé, casarme. Mi plan no era tener una familia, mi plan no era ser misionero. O sea, digamos que esto era, y constantemente les digo eso, o sea, no obedece lo que estoy haciendo hoy, no obedece a algo que yo soñé siempre. Que es diferente el caso de otras personas. Exacto, pero en mi caso nada me hubiese realizado más que lo que estoy haciendo. Entonces eso también hace la gran diferencia, porque seguramente lo que yo proyectaba para mi vida era lo que el molde del mundo en ese momento estaba tratando de ajustar, ¿cierto? O sea, ajustaba era
el estilo de vida de un profesional soltero que viaja por el mundo, que tiene el dinero que quiere, que... Impresionante. Muy Exactamente. ¿Qué más Eso. podía venir para ti si en ese momento la visión del mundo lo tenías absolutamente todo y aún así le preguntas a Dios qué quiere? Que eso es lo Es que que me eso es parece clave. impresionante. Pero es justamente porque me doy cuenta del cambio de la vida que Él produce en mí. O sea, esto no tiene nada que ver con que no, yo voy a ser juicioso o no, yo me voy a restringir de esto, no. O sea, Moralismo, realmente, exacto, no. Te das cuenta. No te- de- me doy cuenta de que, o sea, empiezo a tener una relación con Dios tan clara y digamos tan radical en tantas cosas, que Él mismo me va llevando a tomar estas decisiones, a enamorarme de su plan. O sea Sí. que aquí vamos viendo que el éxito fue siempre preguntarle a Dios, ¿ahora qué viene? O sea, era más Aún eso. teniéndolo todo. Aún insisto, teniéndolo todo y diciendo, bueno, ya, o sea, lo que te empieza a lo que hace que sobresalgas del montón y no ser uno más, no es tanto tus habilidades y tus capacidades, sino el camino que estás dispuesto a tomar, que es el camino que Dios te marca. Exactamente, yo pienso que ese es lo que dice el líder en estos días, sentarme a la mesa y escucharle todos los días qué hay para hoy, ¿cierto? O sea, cuál es el plan de hoy, qué es lo que quieres conmigo para hoy. Y digamos que aquí, por supuesto, nos están escuchando universitarios que están construyendo sus sueños profesionales. Nada podrá acercarse a una verdadera plenitud y realización si tú no le preguntas justamente a tu creador, porque es que Él es el que sabe para qué estás acá. que no es lo mismo para lo que está otro. Exactamente, y no me puedo comparar, ay, Laurita, estás ahí, yo quiero... Estás on fire. O sea, vamos con toda. O sea, ¿Qué tenía ese café? ese café, Ese Dios café como mío, que le tiene... pusieron algo. Ay, algo le metieron a ese café porque... No, y que... Bueno, o sea, sin duda... Sí, perdón. Volvamos. Chao. Tu líder entonces te da esta pauta. Y entonces... Esa es la pauta que me da, entonces, en efecto, pasan 2 años. Yo llego de Israel y me llaman de una compañía en la que siempre hicimos los estudios de mercadeo. De pronto ya no es tan famosa como en ese tiempo. 3M a nivel mundial es una empresa global, por supuesto. Y en ese momento me llaman porque estaban haciendo un proceso de transformación en todo lo que tiene que ver con la adquisición y me llaman. Me dicen, recibimos tu hoja de vida, queremos que trabajes para 3M Colombia y prácticamente me duplican el salario. En ese momento era digamos, el 25 años. Con un sueldo doble. Ya había pasado por la embajada. No, de esta manera... soltero, el líder. Soltero. No, de esta manera... Cristiano, hombre de Dios. El Christian Grey de la Cruzada. Bueno, no sé si es la mejor referencia. Pero... Creo que eso hay que editarlo. Vamos a cortar esa parte. Digamos, O sea, pero además, ¿por qué es su primer referencia? ¿Qué se le viene a la mente? ¿En serio es lo primero que viene a tu mente? Es que yo decía, si sigo diciendo Brad Pitt, eso suena muy viejito. Entonces tengo que dar algo más actual y fue lo único que me vino a la mente. Bueno, y actual tampoco es que es el Richard Ríos. Es el Richard Ríos de hoy, no. Richard Ríos, no. Bueno, Ay, es lindo. Bueno, Sigan. bueno te duplican el sueldo. Me duplican el sueldo. Bueno, llego a 3M y ahí en 3M ellos tienen dentro de su administración, ellos capacitan a las personas que descubren como talentos para no solo retenerlos, sino que estén en todo el mundo, en las filiales de todo el mundo. Y este entrenamiento es como un máster que ellos ofrecen en una tecnología llamada Six Sigma. Ese era mi sueño en ese momento. A nivel profesional, digamos, lo que yo quería, si no hacía un MBA en ese momento, yo decía, uy, este entrenamiento sería espectacular. Es un año en São Paulo, en Brasil, que tenían esa capacitación. Llega el momento en el que ese era mi sueño, mi anhelo, y paralelo a eso estaba dirigiendo un ministerio de profesionales en el distrito, en Alfa y Omega. Empiezo yo a darme cuenta que el tiempo empiezo a tener problemas de tiempo, problemas de que veía que tenía muchas cosas, estaba empezando también a tener una relación emocional con la que hoy es mi esposa.
Entonces habían muchas cosas en mi vida en ese momento que yo digo, estoy perdiendo el tiempo, o sea, no estoy construyendo realmente lo que quiero con mi vida. Y entonces, nuevamente, tengo un encuentro con Dios, tuve un tiempo especial con Dios y empieza en mi corazón un fuego por la Gran Comisión. Paralelo a eso, nos ganamos en el departamento de compras, nos ganamos un premio porque logramos los ahorros del año en casi todas las filiales en ese momento. O sea, hicimos un proyecto en el cual le trajimos ahorros a la organización que seguramente se utilizó ese mismo modelo en otras organizaciones, en otras filiales de 3M en el mundo. Tengo que presentarlo en el hemisferio, contarles cómo había sido y empiezo yo a darme cuenta que o tomo la decisión definitivamente porque ya como que empiezo a enrolarme profesionalmente mucho, a comprometerme mucho. Y en ese momento surge la posibilidad de ingresar ya a la misión. El líder dice, bueno, va a haber un CENET, y bueno, lo dice para todos los de la célula madre que tenían llamado en ese momento. Y en ese momento yo digo, Dios mío, no, o sea, si yo me quedo un año más acá, yo creo que mi llamado se embolata, ¿sí? Porque ya empiezo a tomar otro rumbo con respecto a lo que realmente Dios quiere. Y es en ese momento donde ya le digo, listo, ya ingreso a la misión, le cuento a mi jefe, le digo a mi jefe, prácticamente le renuncio, le digo, en 6 meses yo me voy de la organización, debido al cargo, pues te anuncio antes para poder, no sé, a quién quieres capacitar, etcétera. Y en ese momento ella me dice, no te puedes ir de 3M. Tú no, ¿cómo te vas a ir? ¿Y a qué te vas? Y yo, no, voy a ser misionero. Y entonces ella me dice, ¿y es que cuánto te van a pagar? O sea, el mundo siempre te pide así. Sí, claro. Con eso te quieren desbaratar. Exacto, entonces, pero es que ¿cuánto te van a pagar allá? O sea, eso no es problema para 3M, ¿cierto? Entonces yo le decía, no, o sea, no se trata de ni qué me van a ofrecer, ni cuánto me van a pagar, porque en ese momento seguramente lo que estamos hablando de una asignación no era ni el 10% de lo que yo me ganaba. Entonces no era un tema de dinero, no era un tema de posición, era un tema de propósito. Entonces yo le dije, no, mira, yo la verdad es que entiendo que muchos pueden hacer lo que yo estoy haciendo en 3M, pero yo creo que lo que voy a hacer en la Gran Comisión no lo puede hacer cualquiera, porque hay un lugar para mí ahí, ¿cierto? Ese café. Entonces ese café estaba bueno. Y entonces en ese momento, digamos que le digo eso a mi jefe no se queda ahí, habla con la gerente de recursos humanos y me sientan nuevamente. ¿Qué puede hacer 3M para que no te vayas? Wow. Eso fue lo que me dijo. ¿Qué puede hacer 3M para que no te vayas? Yo le dije, no, mira, no puedo hacer nada, realmente no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque nada de lo que me puedan ofrecer, o sea, estamos compitiendo con algo que está fuera de ligas, o sea, nada en este mundo, por supuesto, para cualquier profesional se compararía a estar en el cargo que ustedes le quieren ofrecer, pero no es a lo que yo vine a hacer al mundo, o sea, definitivamente no. Y entonces mi jefe dijo, no, ni modo, no hay nada que hacer acá, y en efecto, pues ahí ya renuncio. Lo último que me dice mi jefe es, si podemos hacer algo para que te quedes, no sé si quieras la capacitación en San Paul, si quieres hacer el Six Sigma en Brasil. Y en ese momento digo no. O sea, lo que me había dicho el líder en su momento, que cuando el mundo me estuviera ofreciendo lo que yo tanto anhelaba, wow, en ese momento yo me iba a ir a la misión. Y esa fue, digamos, la decisión de cuando yo tomo la decisión de ingresar a la misión. Yo quiero hacer una pregunta, y evidentemente era una decisión difícil, digamos, uno piensa futuro, la estabilidad, digámoslo, muchos esquemas que hay, y ¿te dolió? Obvio te costó, porque era una decisión difícil, pero ¿te dolió de alguna manera? ¿Tú sentiste que estabas dejando realmente algo demasiado grande que nunca ibas a conseguir? ¿O el sueño que tenías y el propósito realmente te llenaba más como para hacerlo sin mente? O sea, ¿qué sentiste pues en ese momento con la decisión? Uy, Laura, yo creo que ni dolió ni fue un sacrificio, ¿sabes? ¿No te costó? No. Y te voy a decir por qué. Sí.
el punto no es que yo voy a hacer el sacrificio por, ¿cierto? O sea, no es que yo tengo que sacrificarme o de pronto lo que este podcast se trata, Dios me va a llamar a una vida de humildad, de escasez, no, o sea, en ningún momento en mi mente estuvo eso porque quien me había llevado por ese éxito había sido Dios, era el mismo, o sea, simplemente ahora vamos, o sea, yo quiero que traigas, digamos, a la mente como el Salmo 23. Hay momentos en donde me lleva por esos delicados pastos, por esas aguas de reposo, pero también van a haber muchos otros lugares en donde es necesario pasar. Y yo considero que yo estaba tranquilo porque tanto en ese famoso éxito que el mundo pudiera decir es que ese éxito, mi paso por estas empresas, no lo llamo éxito, tenía que pasar por ahí, ¿sí? O sea, yo creo que dentro del propósito Dios quería formarme. Hoy soy el director de profesionales para nuestra familia y digamos que eso, o sea, puedo hablar desde un punto de vista en el que realmente experimenté la realización profesional, experimenté que era útil en una organización, que mis competencias se realizaban, se desarrollaban en mi trabajo, pero hoy la saca del estadio el poder poner esos talentos para la gran comisión. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Precisamente por eso, y es que a veces creemos que para servirle a Dios lo dejamos todo. Yo tengo una teoría que uno no deja nada por lo que tú acabas de decir, y es eso que tenías, quien te lo construyó fue Dios, y quien te sigue construyendo todo es Dios. Y dijiste algo que me encanta, pues haciendo como un guiño a la gran comisión, y es que a veces decimos, estando ya en la misión y pasando un momento difícil, oscuro, es porque soy misionero. Y tú dijiste, yo puedo pasar por el valle difícil siendo no, porque es parte del proceso que Dios tiene para mí. A veces uno se da como una idea mental y uno dice, es porque dejé, no, es porque hace parte del mismo propósito de Dios. Pero al final no dejaste porque seguiste teniendo al mismo que te había construido lo que estabas teniendo en ese momento. Y que de cierta manera también, si el propósito de Dios hubiera sido no ser misionero, también lo viviría. Claro, o sea, digamos que yo era el que menos quería tal vez, ¿cierto? Claro. O sea, porque en mi célula, en la célula en la que yo estaba en ese momento, todos desde que yo llegué tenían llamado, todos, no había uno solo, y yo ya me sentía era como el bicho raro de la célula, porque me decían, ¿usted tiene llamado? Yo no tengo llamado, ¿cierto? O sea, yo no experimento que yo quiera hacer eso, ¿sí? O sea, no era algo que yo decía, uy, qué chévere poder hacer eso, qué chévere poder vivir lo que viven los misioneros, no, en ningún momento pensé eso, pero pues obviamente cuando entiendo ese propósito, listo, o sea, y por eso la mayoría de las personas me preguntan, ¿y cómo hiciste para dejar eso? ¿Y cómo hiciste el primer mes de tu salario que no lo recibiste? No, realmente no. Realmente Dios donde me ha llevado, me ha prosperado. O sea, donde Él me ha llevado, siempre me ha permitido disfrutar de la prosperidad de la que Él habla, ¿cierto? Y no ser más del montón para mí es eso. O sea, uno creería que un cargo te va a dar, y también y también tengo que decirte, o sea, a nivel de familia también fue más complejo para todos los demás que estaban a mi alrededor que para mí. Sí, porque ¿cómo vas a dejar un cargo como estos? ¿Cómo vas a dejar esta situación? Entonces, frente a ese punto, yo pensaría que no es que se deje, no me dio temor ingresar, porque con quien iba, era el mismo, claro, ¿cierto? Era el mismo. O sea que... perdón, dale. No, dale tú. A mí me encanta... No, tú. A la 1, a las 2 y a las 3. No, iba a decir que me encanta mucho algo de lo que decías, y es que para ti no representó un sacrificio. Y como que yo aquí haciendo vueltas pues en mi cabeza, como que yo ataba cabos, y yo digo como que para uno la decisión de seguir a Cristo no representa un sacrificio, cuando para uno se vuelve suficiente el sacrificio que fue una vez y para siempre, que fue el del Señor. O sea, que fue por mí, que habita en mí, que me da un nuevo propósito, una nueva calidad de vida. No necesita otro sacrificio. Ya hubo un sacrificio que para mí fue suficiente, me sacia, y vivo algo que tú dijiste, y es vivo pleno, vivo con plenitud. Y que eso es lo maravilloso de una vida con el Señor, ¿no? A mí me gustaría resaltar algo que, bueno, en las entrevistas ustedes se van dando cuenta que va generándose un patrón en cada episodio.
Por ejemplo, no sé si se acuerdan el que tuvimos con Sharon, que fue el primero. Ujú. Como que la perseverancia, ¿no? El levantarse, la resiliencia. Y yo creo que aquí hay un elemento que se repite en esta historia y es esa intimidad con Dios. Dejar que Dios direccione tu vida y donde Dios te lleve, si es en el pasto delicado o en el valle de sombra de muerte, ahí vas a ver la bendición de Dios, como lo decías en el Salmo 23. Y que creo que eso nos cuesta mucho y que ahí donde está el todo en la vida espiritual. O sea, en sentarse a la mesa, ¿qué quieres para mí? Bueno, ahora cómo va la cosa. Y eso no significa no soñar, porque tú nos dices ahorita, yo soñé con 3M, yo soñaba con esta capacitación, yo soñaba con ese entrenamiento. Y después Dios te va mostrando algo más grande que hasta te lleva a desecharlo sin esfuerzo. Entonces, todo esto tan bonito te llevó a salir de la caja ante la misión. Por cierto, yo hice Ceneti con Pepe. Hicimos Ceneti juntos. Yo no sabía. ¿Ese Ceneti fue glorioso? Mira, no. No, mentira. No, eso todos se fueron. Quedamos sino los dos. Por eso Era un es grupo glorioso. como de 40 y pico y quedamos unos poquitos. Bueno, mi esposa también, ¿no? Bueno, sí. Pero lo que... Tengo una anécdota contigo respecto al Ceneti. Nosotros llegamos con mi esposa. Ay, Dios mío. Sí, se No, puso- bien. Nosotros llegamos y eras tú el que nos hacía como la broma siempre. Llegábamos, Diana tenía con su portátil, yo también con mi portátil. Y entonces decía, no, yo ya me imagino a sus hijos también ahí, no sé qué. Porque llegábamos y pues digamos que no era usual que... Eran los todo- chicos play del Ceneti. Sí, no era usual y llegamos, obviamente, Diana también tiene un proceso de vida muy similar al mío. Ella estaba en el Ministerio de Hacienda en su momento, cuando renuncia para ingresar a la misión. Entonces, digamos que en términos de lo que estabas concluyendo ahora, como también para ir concluyendo en esta parte, Dios se encarga de irte llevando y es no levantarte de la mesa. O sea, finalmente los retos que la vida te va a poner, las decisiones que vas a tener que tomar, pues es sencillo, escúchelo a él y hágalo. Sí, es como el tema de la obediencia y creerlo. Yo vi el podcast de Sharon y me impactaba muchísimo su resiliencia, su capacidad. Hay personas que nacen con eso. Digamos que en mi caso no era así. Yo no sabía antes de conocer al Señor qué hacer con mi vida. Sí, o sea, no tenía... Era un muchacho, me iba bien en el colegio, a los 22 años me gradué, ya era bilingüe en ese momento, pero para mí no sabía qué hacer nada con mi vida. Y el Señor fue el que supo qué hacer con mi vida. O sea, él sí tenía claro qué era lo que yo iba a hacer. Y eso fue como el tema. O sea, por eso no hay un tema de dejé esto por el Señor, no. O sea, realmente Él me ha llevado donde ha querido, ¿sí? He estado en Cali, he estado en Pereira, he estado en Barranquilla, ahora estoy en Bogotá. Y la verdad, eso que nos compartía el líder hace muy poco sobre los bienaventurados, Dios ha hecho que mi aventura sea prosperada donde quiera que me ha llevado. Y eso ha sido maravilloso. O sea, para mí ha sido extraordinario. Y que también pasa algo en la misión, pues que ya es algo, una percepción personal, y es que a mí alguien me preguntaba, como queriéndome hacerme dudar de esta vida en la que estamos, ¿es la vida que soñaste? Y yo le contestaba a esa persona, a mí mi imaginación no me hubiera dado Igual. para cosas que solo en la misión podrían pasar de la forma que han pasado, porque no podría aspirar a tanto a donde me ha llevado Dios. Y uno a veces cree que deja sueños, pero yo creo que uno abraza algo que uno no logra dimensionar con los ojos propios y que solo Dios es el que sabe y pues lo lleva y lo cumple. Y uno cuando se entrega el propósito de Dios, porque no solo la misión, sino el propósito de Dios, vive lo inimaginable. Y eso solo pasa cuando uno está sentado a la mesa pues todos los días. Sí, por eso me encanta que Pipe arranca hablando de que para él salir de la caja no fue dejar su trabajo, no, es el momento de conocer a Cristo. Total. Y ahí Dios empieza a desbaratar muchos miedos, esquemas, y empieza a darle un camino que no tenía. ¿Qué ha significado entonces para ti dejar esto, dejar las redes al instante y seguirle? Yo pienso que el tema de poderlo socializar, primeramente con mi familia, fue complejo. O sea, digamos que me preocupé mucho fue por
por los demás, también aún por el testimonio que estaba dando, ¿sí? Mis padres en su momento, decirles, mira, me voy. Ellos no dependen económicamente de mí, ellos tenían ya resuelta su vida económica, entonces en ese momento como que me podía ir sin ningún problema. Y la pregunta que me hace mi mamá así es, bueno, y lo único que le voy a decir es, si usted va a enseñar algo, que su vida sea íntegra. Eso fue lo que me dijo. O sea, no vayas a salir con que estás diciendo una cosa en el atril y tu vida es algo diferente. O sea, para mí eso fue como su sí, o sea, me dijo que sea coherente tu vida, sí, por favor que sea coherente. Y eso fue como su consejo. Cuando yo me voy, ingreso a la misión y digamos que el choque es ese, el choque es el de que sea coherente mi vida con lo que yo enseño, con lo que entiendo, con lo que vivo, con la visión que tengo de lo que Dios quiere con mi vida, que sea coherente y que por supuesto mi familia, mis hijos, podamos descubrir que sentados a la mesa vamos a cumplir ese propósito de Dios para nuestra vida. Muy bien. Para concluir entonces, ¿quién es Felipe fuera de la caja y cuál es el consejo que le darías a la gente para que huya de la caja? Bueno, Felipe fuera de la caja definitivamente es esa cita diaria que tengo en la mesa. O sea, yo sé que va a sonar un poco redundante, pero es... No hay más Suelta el micrófono. Esa cita diaria que tengo en la mesa no me la puedo perder y por supuesto, esa cita diaria que tengo en la mesa y por supuesto que van a haber muchas razones por las cuales te quieras levantar. El mundo te va a querer levantar de ahí. Te va a mostrar lo que seguramente, un flashback de lo que pudiste haber hecho, de cosas, pero cuando estás sentado a la mesa, lo que realmente ocurre es que escuchas las razones de Dios para tu vida. Él dice en su palabra que no solamente me da el querer, sino el hacer, su voluntad. Entonces, me enamoro de su propósito, me enamoro de lo que Él tiene para mi vida. Definitivamente, el vivirlo es la experiencia más maravillosa que podamos vivir. Entonces, ni siquiera te tienes que esforzar por ser diferente, porque ahí sería algo humano, sería tu capacidad humana para romperla, ¿cierto? Pero es finalmente lo que Dios quiere con tu vida. Es finalmente lo que Dios quiere con tu vida y como le dijo a Josué, donde quiera que tú vayas, vas a prosperar si obedeces conforme a lo que yo te digo ahí en la mesa. Para mí ha sido eso. Muy bien, bueno, muy bueno este episodio. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos la próxima. Chao.